Vamos con la última parte de la unidad 12, correspondiente a ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas encargadas de almacenar y transmitir la información genética de una generación a otra. Pero, ¿cómo cumplen esta función? La respuesta está en gran parte en su estructura química, que es lo que vamos a ver a continuación. De la misma manera que las proteínas están constituidas por unidades de aminoácidos formando grandes cadenas poliméricas, los ácidos nucleicos son polímeros formados por bloques de construcción llamados nucleótidos. La diferencia entre las distintas especies reside en la secuencia de nucleótidos, particularmente en cada ADN de cada especie. Toda la información que determina la naturaleza de una célula y por consiguiente los rasgos principales de un ser vivo está codificada en una molécula de ácido nucleico conocida como ADN o ácido desoxirribonucleico, el cual además controla la división y el crecimiento celular y dirige la biosíntesis de enzimas y otras proteínas que se requieren para que la célula desempeñe todas sus funciones. ¿Cómo están formados los nucleótidos? Están formados por tres componentes. Un grupo fosfato derivado de una molécula de ácido fosfórico, un monosacárido de 5 carbonos, es decir, una pentosa, y una base nitrogenada, y se encuentran unidos en el orden fosfato, azúcar, base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son moléculas heterocíclicas. Como su nombre lo indica, la estructura cíclica contiene nitrógeno, además de contener átomos de carbono. Las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos son derivados de dos tipos de moléculas heterocíclicas, la purina y la pirimidina. Los derivados de la purina, también llamadas purinas, presentan una estructura básica constituida por dos anillos fusionados con 4 átomos de nitrógeno. Los derivados de la pirimidina o pirimidinas, por su parte, se derivan de un anillo aromático de 6 miembros conformados por 2 átomos de nitrógeno y 4 de carbono. Las diferentes sustituciones sobre estas estructuras caracterizan a las bases nitrogenadas que se conocen. 3 diferentes pirimidinas se encuentran formando parte de los nucleótidos naturales. Estos son citosina, timina y uracilo. Entre las purinas se distinguen 2, la adenina y la guanina. Con frecuencia estas bases nitrogenadas se escriben de forma abreviada empleando la letra inicial del nombre. Así, citosina es C, uracilo es U, timina es T, adenina A y guanina G. Por otro lado, se conocen 2 pentosas constituyentes de los ácidos nucleicos, la beta-de-ribosa y la beta-2-desoxirribosa. Esta última ha perdido un oxígeno en la posición 2, razón por la cual se denomina 2-desoxirribosa.
ribosa. Veamos la estructura de los nucleótidos. Para formar un nucleótido, el ácido fosfórico se une al carbono 5 del azúcar mediante un enlace fosfoéster. Esto se lleva a cabo mediante una reacción tipo éster entre uno de los grupos hidroxilo del azúcar y uno de los protones provenientes de la disociación del ácido fosfórico, con la consecuente formación del enlace y la liberación de una molécula de agua. El azúcar se une a la base nitrogenada, ya sea púrica o pirimídica, mediante un enlace N-glicosídico. El enlace químico entre las moléculas de azúcar y de la base nitrogenada involucra uno de los átomos de nitrógeno de la base. A continuación, se muestra un nucleótido de citosina como base nitrogenada y beta de ribosa como azúcar. Resumiendo lo que hemos dicho, los nucleótidos están formados por un azúcar pentosa, que puede ser ribosa o 2-desoxirribosa, y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, timina, citosina o uracilo. Vamos a ver cuáles son las funciones de los nucleótidos para mantener vivas las células de los organismos. Los nucleótidos cumplen 3 funciones importantes. Transportan energía, transmiten los caracteres hereditarios y transportan átomos. ¿Cómo cumplen esta función de transportar energía? Generalmente, este tipo de moléculas se nombran empleando abreviaturas. Por ejemplo, cada nucleótido puede contener 1, 2 o 3 unidades de fósforo. Si contiene una unidad de fósforo, lo denominamos monofosfato. La A proviene de la base nitrogenada adenina, entonces hablamos de adenosin monofosfato. Para 2 unidades de fosfato, hablamos de adenosin difosfato, y para 3 unidades de fosfato, hablamos de adenosin trifosfato. Los nucleótidos, por razón de sus grupos de fosfato, son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía. Estos nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Cada grupo de fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra en un estado más inestable y el enlace del fosfato tiende a romperse por hidrólisis y liberar la energía que lo une al nucleótido. Aquí entonces vemos el ATP, adenosin trifosfato, que es uno de los nucleótidos más importantes. Y si bien no forma parte de los ácidos nucleicos, es el nucleótido más importante, conocido como ATP. Como su nombre lo indica, posee 3 grupos fosfato, en lugar de uno como el AMP. En la formación de los enlaces entre grupos fosfatos se requiere de una gran cantidad de energía, por lo cual el ATP actúa como reserva energética dentro de las células. Cuando esta energía es requerida,
los enlaces entre los fosfatos se rompen y la energía que se utilizó en su formación es liberada para ser usada con diversos propósitos. La otra función es la de transportar átomos o moléculas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une temporariamente a una coenzima, es decir, una molécula transportadora de sustancias. Muchas vitaminas tienen esta función, como la vitamina B1 o tiamina, vitamina B2 o riboflavina, vitamina B3 o niacina, vitamina B5 o ácido pantoténico, vitamina B6 o piridoxina y vitamina B12 o cobalamina. Para cumplir la función de transmitir caracteres hereditarios, los nucleótidos forman polímeros que se denominan polinucleótidos. Son polímeros en forma de cadena y reciben el nombre de ácidos nucleicos. La unión entre nucleótidos se da mediante un enlace tipo éster entre el protón no disociado del grupo fosfato, el cual se haya unido al hidroxilo del carbono 5' de un azúcar y el hidroxilo del carbono 3' de otro azúcar. Una vez formado este enlace, se libera una molécula de agua y se forma un enlace fosfodiéster. Oxígeno, fósforo, oxígeno, como se ve en esta figura. Uno de los extremos del polímero de ácido nucleico, llamado extremo 3', tiene un hidroxilo libre en el carbono 3' del azúcar, mientras que el otro extremo, llamado extremo 5', tiene un residuo de ácido fosfórico en el carbono 5' del azúcar, de modo análogo a como vimos los extremos terminales, ya sea aminoácido, aminoterminal y carboxilo terminal, en el caso de las proteínas. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Los nucleótidos que forman parte del ADN están compuestos por una molécula de desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que puede ser timina, adenina, guanina o citosina, pero no uracilo. Aquí tenemos la estructura de un nucleótido que forma parte del ADN. El extremo fosfato, la desoxirribosa, vemos que en el carbono 2 no tiene hidroxilo, y en este caso la base nitrogenada timina. Por su parte, el ácido ribonucleico o ARN está formado por un azúcar, que es la ribosa, las bases nitrogenadas, que pueden ser uracilo, adenina, guanina y citosina, pero no timina. Aquí tenemos la estructura de un nucleótido del ácido ribonucleico con el extremo fosfato, la ribosa y la base nitrogenada, que en este caso es uracilo.
nuevamente, ¿sí?, la estructura de un nucleótido de ADN y la estructura de un nucleótido de ARN. Al igual que las proteínas, los ácidos nucleicos también poseen varios niveles de estructura. La estructura primaria de un ácido nucleico está dada por la secuencia de las bases nitrogenadas unidas al esqueleto nucleótido. La interacción entre las bases da lugar a la formación de puentes de hidrógeno entre ellas, lo que determina el nivel de estructura secundaria. Estos puentes de hidrógeno solo se establecen en determinados pares de bases, que se denominan bases complementarias. Así, adenina y timina constituyen un par de bases complementarias, al igual que guanina y citosina. Por difracción de rayos X, se sabe que la molécula de ADN consta de 2 cadenas simples de ADN, cuyas bases complementarias se encuentran apareadas, de tal manera que se forma una doble hélice. Con el fin de lograr el mayor apareamiento posible, las bandas individuales de ADN que forman la doble hélice se alinean en direcciones opuestas. Una de 3' a 5' y la otra de 5' a 3' de forma antiparalela. Estos nucleótidos son los que constituyen, entonces aquí se ve la doble cadena o la estructura bicatenaria del ADN. En lo que hace a los nucleótidos que forman el ARN, contienen como azúcar la ribosa en lugar de una desoxirribosa del ADN. Contienen un grupo fosfato y cualquiera de las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y uracilo. Pero nunca tienen timina. El ARN consta de cadenas sencillas de polinucleótidos, a diferencia del ADN, que es una doble hélice. Aunque las 4 bases mencionadas se pueden acoplar, adenina con uracilo y citosina con guanina, las moléculas de ARN no forman hélices dobles, debido a la presencia del grupo hidroxilo en el carbono 2 de la ribosa, que no está en la desoxirribosa, y que representa un impedimento espacial para el plegamiento de la cadena. Las cadenas de ARN también poseen una dirección 3' a 5' y son más flexibles e inestables que el ADN. Vamos a ver entonces las funciones. Bueno, ahí vemos, antes que eso, la estructura secundaria del ADN, donde las bases complementarias de cada una de las cadenas se enlazan unas con las otras por medio de los enlaces puente de hidrógeno. La adenina se une por puentes de hidrógeno a la timina y la citosina lo hace igualmente con la guanina. Veamos las funciones de los ácidos nucleicos. Participan en la síntesis de las proteínas específicas de cada célula y además en el almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética. Son las moléculas que determinan lo que es y hace cada una de las células vivas. La función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de genes y la proteína final
codificada por esos genes. Existen tres tipos principales de ARN. ARN ribosomal, indicado con esta R minúscula, ARN mensajero y ARN de transferencia. Cada uno de ellos posee una estructura tridimensional característica y cumple una función específica. El ARN ribosómico o ribosomal está combinado con proteínas en los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Son organelas celulares que se encuentran en el citoplasma de las células. Son nucleoproteínas, es decir, están compuestos por una parte proteica que representa cerca del 40% del peso y una parte de ácidos nucleicos que constituye el 60% del peso del ARN. Los ribosomas constituyen la maquinaria donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Para ello, el ARN mensajero debe acoplarse al ribosoma. Se cree que el ARN ribosómico sirve como punto de anclaje para el ARN mensajero a través del apareamiento de bases complementarias entre ambas cadenas. El ARN mensajero presenta o se sintetiza en el núcleo de la célula, tomando como molde una hebra de ADN que está presente en la célula. El ARN mensajero copia esa información y la lleva desde el ADN en el núcleo a los ribosomas del citoplasma para la síntesis de proteínas. El ARN mensajero presenta un peso molecular muy variable, entre 300.000 y 2 millones. Como dijimos, el ARN mensajero contiene la información para dirigir la síntesis de una o más proteínas específicas. El nombre de mensajero deriva de su papel de intermediario. Actúa como vehículo de transporte de información genética entre el ADN y las proteínas. Y luego tenemos el ARN de transferencia, que interpreta la información genética del ARN mensajero y lleva los aminoácidos específicos al ribosoma para la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia contiene moléculas pequeñas con pesos moleculares comprendidos entre 25.000 y 40.000 e interviene en la síntesis de proteínas complementando la función del ARN mensajero al traducir el lenguaje de nucleótidos a aminoácidos. Existe un ARN de transferencia específico para cada aminoácido. El ARN de transferencia contiene entre 75 y 90 nucleótidos. La función del ARN de transferencia es transportar aminoácidos concretos a sus puestos específicos en el molde que sintetiza las proteínas. Veamos entonces cómo intervienen estos tipos de ARN en la síntesis de proteínas. Como sabemos, el ADN de una célula se encuentra en el interior del núcleo de la célula. Esto representa una célula, núcleo y citoplasma. Entre las múltiples organelas presentes en el citoplasma, la de interés es el ribosoma, que es la fábrica de proteínas. El ADN de un organismo contiene la información genética, la información que determina todos los rasgos físicos y químicos de un organismo.
el ADN no sale del núcleo de la célula. En el núcleo de la misma se sintetiza el ARN mensajero y se lleva a cabo en el núcleo de las células la transcripción o copia del mensaje genético desde el ADN. La transcripción consiste en la síntesis de ARN mensajero tomando como molde el ADN y significa el paso de la información contenida en el ADN hacia el ARN mensajero. La transcripción consiste en la copia de un segmento de una de las cadenas del ADN a una molécula de ARN mensajero. Una vez que se ha completado la síntesis de la molécula de ARN mensajero, esta es separada de la cadena complementaria de ADN y emigra hacia el citoplasma celular, donde se realiza la traducción y síntesis de proteínas. La traducción es la expresión de este mensaje en forma de nucleótidos a aminoácidos en forma de proteínas. Mediante el proceso de traducción, el mensaje transportado por el ARN mensajero se traduce a proteína. Existe un ARN de transferencia específico para cada aminoácido. La función del ARN de transferencia es transportar aminoácidos concretos a sus puestos específicos en el molde que sintetiza las proteínas.